al webinar que ya ni me acuerdo vamos, pero sí llevamos una buena cantidad. Y hoy nos acompaña Alfonso Flores, oficial de Infantería de Marina de la Armada Nacional de Colombia, miembro de Confesur, cofundador de la Asociación Colombiana de Supervivencia, ACOSU, miembro de la Asociación Mundial de Instructores de Supervivencia, SIWA, Asociación Colombiana de Técnicos Educadores de Natación de ACOLTEL, y a puertas de recibir la certificación también para internacional para ser profesor de bebés y niños, para multiplicar este proceso. Sí, y mucho más, recién venido de las Europas, una persona que, como dijimos la vez pasada en la presentación en la conferencia de Salvo, tiene muy claro el proceso de supervivencia agua-tierra, y se quiere implementar porque esa es una de las deficiencias grandes que tienen los países latinoamericanos. No somos conscientes, y el mejor ejemplo está dado, si recordamos, lo digo en carne propia, porque tenía unos niños del English School, fue el accidente de esta niña en la frontera con Perú, donde por falta de esa previsión terminó la muerte de esa niña de 15 años y el trauma que generó eso. Bienvenido, Alfonso. No sé si Dieguito quiere colaborar, quiere comentar algo más. Dieguito de Asalvo. No, Negrito, a todos buenas tardes, con el mejor de las bendiciones, una conferencia más, una conferencia que creo que nos va a aportar muchísimo en todo el tema de más que el salvamento, la supervivencia. Creo que es algo que tenemos que retomar y ponerle mucha atención a lo que Alfonso trae para hoy. Y nada, desde este momento los micrófonos para Alfonso, y gracias por acompañarnos en el día de hoy. La conferencia gracias, Tiago. Gracias a ustedes. Entre el desarrollo sostenible y la supervivencia. Webinar, sí, señor. Número ¿qué? 22, ¿no? 22º, 22. Bueno, en primer lugar quisiera darle gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Este tema es en estos momentos se está desarrollando con de la mano del SENA y de la mano de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la implementación de protocolos de supervivencia para las diferentes actividades que se desarrollan, llámese desde la casa, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar básicamente de supervivencia urbana, hasta las actividades que se desarrollan en campo, sea en tierra o sea en agua. Y quisiera empezar, vamos a ver qué pasó con esto. Bien, ya me presentaron. Con el tema de supervivencia y sostenibilidad o desarrollo sostenible. Vemos la frase que nos dice Stephen Hawking: cada día se complicarán más las cosas, pues el riesgo de que un desastre destruya la Tierra es cada vez mayor. Yo creo que a más de uno de nosotros la situación, pues no nosotros los de supervivencia, pero sí a más de uno, la situación de pandemia lo cogió fuera de base. En diferentes situaciones llegó más rápido el miedo que la pandemia. Las personas no sabían cómo aprovisionarse. Esa sensación de seguridad que sentían antes, así sea una sensación mediana de seguridad, se convirtió en una utopía, en un engaño. Entonces, ¿por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué el ser humano, a pesar de tener experiencias anteriores en el tema de la amenaza biológica, de pandemias, pero de muchas otras situaciones, no se prepara, no piensa que lo que le pasa al uno no le puede pasar al otro? Y resulta que estamos en un mundo globalizado, lo veremos más adelante, y el efecto mariposa se puede ver en muchas de las actividades y de los problemas que puedan ocurrir en el mundo. La temática que veremos hoy: conceptos básicos, tipos de amenaza, antecedentes, características de las pandemias, sostenibilidad, estadísticas, el efecto mariposa,
supervivencia versus sostenibilidad. ¿Qué es supervivencia? El árbol de la supervivencia. ¿Estamos preparados? Los campos de la supervivencia como parte de la gestión del riesgo, en este caso el preparacionismo, y la regla de oro y factores RAFA. Aquí vemos uno de los primeros preparacionistas en la historia. En la historia de José, que supo interpretar los sueños del faraón, repetidos en 2 ocasiones, y que esa capacidad que tuvo de entender esos, que le dio Dios para entender esos sueños, interpretarlos, le permitió almacenar suficientes víveres para sobrellevar una situación que está comprobado que históricamente sucedió en Egipto. ¿Qué es la amenaza? Es el peligro latente de que suceda un evento catastrófico de origen natural o producido por el hombre. Vemos algunas de las últimas pronunciamientos de las grandes organizaciones del mundo que nos están tocando la campanita diciendo pilas, pilas. Y quiero hacer énfasis en esto. Cuando yo hablo este tipo de conferencia, esta conferencia dura, realmente se hace en 4 módulos, porque es teórico-práctica. Aquí se les enseña a hacer hornillos, a plantar árboles frutales en macetas en las casas, ser autosuficiente, etcétera, etcétera. En este caso estamos haciendo un barniz de lo que es el curso. Pero lo primero que yo les digo, y quiero hacer énfasis esto en ustedes, y por favor, cuando hagan este ejercicio, recuerden a su familia, si están con un grupo, con sus hijos, o con sus hermanos, o con su novia, lo que sea, piensen ustedes si vale la pena prepararse y que la próxima situación, que de pronto pueda ser más grave que esta pandemia, no nos coja como nos cogió ahorita. Sepamos reaccionar, estemos preparados y minimicemos eso la influencia que puede ejercer las amenazas en nuestras vidas. Pero eso no es tener miedo, porque me podrán decir no está infundiendo miedo, no. Saber a qué estamos expuestos nos ayuda a prepararnos, y el estar prepararnos genera el efecto contrario, y es darnos más seguridad y producirnos menos miedo. Pero otro factor clave es que debemos prepararnos en grupo. Porque si yo tengo una alacena muy bien preparada, sé preparar víveres, utilizo el método PEPS, saco los víveres que necesito cuando los necesito y los almaceno de tal forma que las enfermedades que me puede producir el mal almacenamiento de estos víveres, pues no va a pasar nada, pues perfecto. Pero, ojo, si me preparo solo y el vecino no tiene, el de arriba no tiene, el de al lado no tiene y no está preparado, en el momento que estas personas no tengan agua, los servicios básicos no tengan acceso a ellos, me vuelvo un objetivo de ellos, porque van a querer obtener lo que yo tengo, que a ellos les falta. Entonces, por eso hay que pensar en grupo. El Fondo Mundial de la Naturaleza nos dice, con cifras del año pasado, que con el consumo que está llevando el ser humano, hasta el año pasado, necesitaríamos 1.7 planetas para darle de comer a las personas que están ahorita en el planeta. Para el 2050 necesitaríamos 3 planetas, si seguimos en este ritmo. 45.7 millones de desplazados. Colombia es el país con mayor desplazamiento de América Latina. La media debería ser de menos del 50% y Colombia está en el 60%. La NASA nos dice que la Tierra cada vez está más caliente. Si hoy estamos aquí a 27 de agosto, el mundo decidiera suspender la emisión de gases que producen efecto invernadero, si hoy lo hacemos, en 10 años se enfriaría la Tierra. 10 años, si lo hacemos hoy. La Asociación Geológica de los Estados Unidos nos habla que se presentan varios millones de terremotos al año. Lo que pasa es que muchos no se sienten, pero se producen aproximadamente 50 al día. Entre 7.7 a 9, de 7 a 7.9
se producen 17, de 6 a 6,9, 134, de 5 a 5,9, 1.319 por año. Recordemos que nada más el que acaba de ocurrir en México tuvo un poco más de 5,9. Y aunque no tuvo víctimas fatales, los daños fueron considerables. ¿Qué es prevención? Las medidas y acciones de protección civil para mitigar el riesgo que genera la amenaza. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia está invirtiendo al año 251.000 millones de dólares en prevención de riesgos. Estamos hablando del 3% de los recursos del Estado. Y se prevé que para el 2030 suba a 314.000 millones de dólares. Principalmente en los efectos hidrometeorológicos, es decir, fenómeno del niño y de la niña. Por eso es que lo que aprendí yo viviendo en Suecia, donde tengo todavía casi todo, entre esos a mis hijos, es que en los países nórdicos existe la cultura de gestión del riesgo. Esto que estoy dándoles a ustedes va de la mano de un manual que está próximo a editarse, dos manuales, perdón, que están próximos a editarse, y es una campaña que estamos desarrollando para generar la cultura de gestión del riesgo desde la casa, desde los hogares, desde los niños chiquitos. Mis hijos a los 9 años ya saben leer brújula, ya sabían leer brújula, ya sabían nadar con ropa, posición GEL, todas las posiciones de seguridad dentro del agua en caso de una situación de crisis, ya la conocían a los 8 o 9 años. En Colombia no existe eso. 57.000 colegios públicos no tienen ni idea. Vaya usted y mande a un profesor, dígale a un profesor, asuma el control de los niños para un paseo. A ver, pregúntele, haga una encuesta a ver si sabe qué hacer en caso de una situación de crisis de supervivencia. No tiene ni idea. Porque estoy capacitando profesores, lo sé. Entonces, lo que pretendemos con esto es generar un revolcón en la educación, porque es que desafortunadamente la gestión del riesgo viene a ser como la seguridad en las empresas. No es un gasto, es una inversión. En Europa lo saben, en los países desarrollados lo saben, aquí no. Entonces, de la mano del SENA estamos sacando la normativa para que a partir del próximo año, todos aquellos que desarrollen actividades de campo, sean colegios, universidades, lo que ustedes quieran, tengan capacitación en protocolos de supervivencia. El riesgo es la combinación entre la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué tipo de riesgos actuales, como el que estamos viviendo, la pandemia, los hidrometeorológicos, fenómenos del niño y de la niña, los terremotos y los volcanes activos? Y riesgos potenciales, como volcanes transitoriamente activos, etcétera. Es el principio de vulnerabilidad. Es la capacidad disminuida de una persona, de un grupo de personas para anticiparse, hacerle frente o resistir a los peligros, a los efectos de un peligro natural o causados por actividades humanas y la forma de recuperarse. El ser humano tiene muchas cualidades, la capacidad de transformar el mundo, pero como nunca antes había existido riqueza como la que hay ahora en el mundo, pero esa riqueza está en manos del 1% de la población mundial. Y además de eso, para conseguir esa riqueza estamos devastando la naturaleza. Y aquellos que no tienen, buscan cómo alimentarse, como sucede en Corea del Norte o China. Se comieron un pangolín, nuevamente aparecen brotes de peste bubónica en China, en Asia, perdón, y empieza el escándalo. Pero es que esta gente come lo que puede encontrar por la naturaleza, porque la pobreza es extrema. Y estamos creciendo como un cáncer. El crecimiento no se da parejo. Las células del cáncer no van a la par de las otras, se desarrollan de forma desordenada, generando esta grave enfermedad. Así es nuestro crecimiento económico y social. ¿Somos vulnerables? Miren la frase que tiene acá abajo esta presentación. Escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Un monje en la época de la peste bubónica. ¿A qué amenaza nos enfrentamos? Las amenazas naturales
Cada vez la línea divisoria entre naturales y antrópicas o producidas por el hombre es más invisible, porque casi todo lo que se está produciendo se ha producido por la mano del hombre. Sin embargo, se dividen estas amenazas naturales, entre otras tenemos las geológicas, como las erupciones volcánicas. Miren ustedes la foto que está ahí, el cráter Yellowstone, 75 kilómetros. Solamente con que este supervolcán, de uno de los tantos supervolcanes que hay en el planeta, solamente con que este haga erupción, podríamos tener una situación de invierno tipo nuclear, de 2 a 3 años, donde la tierra quedará estéril, no habrá agricultura, no habrá, el agua se contaminará, y vamos a tener bastantes dificultades para sobrevivir. Y las hidrometeorológicas, que son los huracanes, las tormentas eléctricas, tornados, el fenómeno del niño y de la niña, como les decía. Miren la foto. Triste, pero es lo que es la realidad. Se están acabando los polos. Son millones de toneladas de hielo que se han derretido. La reacción, las amenazas socionaturales son las reacciones de la naturaleza de la acción humana, inadecuada sobre sus ecosistemas. Este osito, junto con entre otras, con el pingüino emperador y más de 100 especies, están en vía de extinción. Entre otras tenemos las inundaciones, los deshielos, las sequías, etc. Miren ustedes la foto, Golfo de México. Eso que ustedes ven, partículas enteras, cubiertos, etcétera, etcétera, en ese mapa que ustedes ven ahí, a un costado, ven 5 islas. Estas son 5 islas de basura. Una tiene el tamaño de Francia, otra tiene el tamaño de Cuba. Pero estas grandes, estas mega islas de basura, no tienen estas partículas grandes. Estas partículas se diluyen y se vuelven polvillo, lo que hace muy difícil de recoger. Las amenazas antrópicas son atribuibles a la acción humana sobre elementos de la naturaleza, el aire, el agua, la tierra o la vegetación. La contaminación, la industria, la tecnología. Entre otras, tenemos el ejemplo de la obsolescencia programada. Muchos regalos que hacen grandes empresas de computadores, con computadores de segunda, a países del tercer mundo, es porque dentro de sus países manejar estos materiales de desecho cuesta mucho dinero. Entonces, mandan unos computadores que tienen obsolescencia programada, es decir, un chip que hace que este artículo tenga un tiempo y en ese tiempo ¡bum!, se apaga. Entonces, esa obsolescencia programada es parte de eso que estamos viviendo de desechos de basura en los países más pobres. Vertimiento de sustancias peligrosas, químicas, tóxicas, etcétera, etcétera. Y otra amenaza antrópica que está ahorita caliente es la situación entre otras, ¿no? Pero los escenarios de posibles guerras están ahorita en el mar de China, como nunca antes, 2 portaaviones y una flota completa está en el mar de China. China ya ha tenido enfrentamientos con India por la región de la Cachemira, entre otras. Y tenemos también la situación que está viviéndose ahorita entre Turquía y Grecia, en donde un error táctico puede conducir a situaciones estratégicas bien complicadas. La amenaza informática, tenemos el virus, entre otras, el virus WannaCry. Es un ransomware que traduce más o menos como secuestro de datos, que lo vivimos hace unos años. Más de 140,000 computadores fueron afectados en todo el mundo, afectando sistemas de salud en varias partes del mundo, problemas económicos, robos, etcétera, etcétera. Fue capturado el responsable, un coreano, pero esta es una de las grandes amenazas que podemos tener nosotros dentro de las amenazas que produce, dentro de lo que produce el ser humano. Y las amenazas biológicas.
Los agentes biológicos son organismos o toxinas que pueden matar o incapacitar a la gente del ganado de las cosechas. Bueno, lo que estamos viviendo ahorita es básicamente eso. Tenemos como ejemplo la gripe española, el coronavirus, o que realmente se llama el SARS-CoV-2, el ataque con carbunco que se realizó en los Estados Unidos en el 2008, si no estoy mal, con el resultado de 22 personas infectadas. Utilizaron el correo, perdón, en el 2001. Utilizaron el correo, ahí está en la foto, y las fotos tenían carbunco o anthrax. 6 muertos como resultado de este ataque biológico. Pero tenemos el ataque con gas sarín en Japón. Estos son algunos ejemplos. ¿Y qué nos esperan? Hace poquito lo decía, nosotros los de supervivencia hace rato lo venimos hablando, pero ahora que lo habló Bill Gates, abrió los oídos y los ojos de muchas personas. Los mosquitos no tienen tapabocas. Esa es la siguiente amenaza. La Tierra se está calentando. Fenómenos como los que veíamos en África o aquí con el famoso mosquito tigre que se dio en Centroamérica, podía verse muy pronto afectado con malaria y otro tipo de enfermedades. Europa, los Estados Unidos, Asia, bueno. Las experiencias anteriores con respecto a las amenazas biológicas, y quiero hablar de las amenazas biológicas porque es lo que ahorita nos está afectando. Vemos otro testigo con una frase. Se vieron momentos de agitación, emoción, ira, antagonismo y creatividad. Esto es sobre la gripe española. Y habla, por favor, hay un micrófono. Y está hablando el historiador Christopher Dyer. Vamos a hablar de la gripe española a rasgos, a grandes rasgos. Es la pandemia más devastadora de la humanidad. Tuvo 2 focos. Uno primero, el 4 en 1918, luego mutó y el 22 de agosto en Francia llegó la segunda ola. Lo primero es que esta gripe no es española. Lo primero que hay durante una guerra, recordemos que estábamos en la Primera Guerra Mundial, es la desinformación. Entonces, ninguno de los países que habían sido afectados querían dar a conocer esa vulnerabilidad. Y cuando España, que no tenía que ver con la guerra, dijo, tengo personas con un virus, dijeron, la gripe española. Sufrió diferentes mutaciones, que tenemos la gripe aviar, la bovina, la porcina. Y hay una de las situaciones que todavía aparentemente con este virus no ha pasado. Han habido estudios de que ha afectado el cerebro, pero lo que sí se dio en la gripe española, que vemos que usaron tapabocas, distanciamiento social, cuarentena, todo fue igual. ¿Qué pasó? La gripe española tuvo un génesis, arrancó pandemia y de un momento a otro, en la carrera por la vacuna, desapareció. Inmunidad de rebaño, puede ser, pero dejó secuelas, entre otras la encefalitis letárgica, que es más o menos como crear un zombie. Las personas quedaban con problemas cerebrales, vivían dormidos, pero no estaban dormidos, y muchos tenían actitudes agresivas, etcétera, etcétera. Aquí vemos a quién afecta al H1N1. Este es el virus, este tipo de virus es más, muta mucho más rápido que el que nos acaba de atacar, el SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Qué características tienen en común las pandemias? En este caso, estoy hablando de la pandemia de la gripe, vamos a hablar específicamente de la gripe española. Aumento de pandemias por el incremento de la zoonosis y la globalización. Zoonosis es la interacción inadecuada entre el hombre y los animales. Entonces, el gorila con el SIDA, el
el armadillo, ¿cómo se llama bueno, el que supuestamente produce la peste bubónica? Son interacciones, el murciélago, etcétera, son interacciones inadecuadas entre el hombre y la peste bubónica con las pulgas de los animales, etcétera, etcétera. Coincide también con la destrucción de la naturaleza, pérdida de biodiversidad y cambio climático. El riesgo es la combinación de países chispa, que es a donde se produce el virus, con los países a donde de donde se puede propagar. En este momento, la región chispa es América Latina y Estados Unidos. La inadecuada preparación de regiones chispa como nosotros, Suecia hizo o trató de hacer, y parece que lo logró, pero ¿a qué costo? La inmunidad de rebaño. El 99% de las personas conocidas mías se infectaron, entre esos mis hijos, y ahorita no hay tapabocas, lo que hay de distanciamiento es voluntario. Hace mucho tiempo lo hicieron, pero también a mis hijos yo los preparé para que se prepararan. Entonces, dentro de esta situación, les dije, guarden agua, reserves, todo lo que ellos saben. Y en un momento determinado, mi hijo mayor me dijo, no, papá, eso no sucede aquí. Nosotros tenemos agua, tú eres exagerado, aquí hay lagos por todo lado, aquí lo que hay es agua. Pues resulta que en el momento que sucedió esta pandemia, Suecia pidió ayuda, primero pidió ayuda a Alemania para la compra de elementos de bioseguridad para médicos. Alemania le dijo, no, tengo para mi consumo interno y son Unión Europea. Le tocó acudir a instancias jurídicas para que los apoyaran. Pero además de eso, hubo una crisis con la potabilización del agua porque los insumos los produce China. Entonces hubo una crisis, la gente salió a conseguir agua como sea. Fue mínima, pero si eso sucede y no están preparados, pues pueden sentir la escasez. Como les decía, el virus de la influenza, el H1N1, es el patógeno más probable para causar una pandemia severa por su mutación. El impacto. La negación de la verdad, ya lo vimos. China no aceptó, hay evidencia de que eso empezó antes de la fecha que dijo China. De hecho, Estados Unidos tiene una científica china ya que dijo que esto empezó mucho antes. Hay datos satelitales que indicarían movimientos muy extraños para la época que se dice que realmente empezó esta pandemia en China, en Wuhan. El acaparamiento de víveres. La gente sale desesperada a comprar lo que no necesita. Papel higiénico, gel antibacterial cuando esto es un virus, entre otras. Cambios de comportamientos individuales, como la aversión inducida por el miedo a los lugares de trabajo. Miren, una de los que ven en el curso ustedes en este tipo de capacitaciones son las enfermedades que se viven por el confinamiento. Una es el botulismo, la leptospirosis, pero otra tiene que ver con las enfermedades mentales. Y una de las que se está viendo a nivel global es lo que se llama la enfermedad de cabaña o la gripe de cabaña, que no es más que el exceso de ansiedad, miedo, agorafobia, etcétera, etcétera, las personas por el confinamiento. Esta no es algo que salió de ahorita, ¿no? Alfonso, discúlpame, ¿esa misma cabaña es el mismo rebaño? No, no. Es una enfermedad psicológica que se estudió ya con los astronautas, en los ejércitos, cuando hay acuartelamiento de mucho tiempo, se produce esto, que es la enfermedad de cabaña, que es el confinamiento produce enfermedades psicológicas. El miedo al trabajo, o sea, volver al lugar de trabajo produce terror, salir a la calle produce agorafobia, le tenemos miedo a una persona que se acerque, y si tose, pues Dios mío, todas estas cosas son enfermedades psicológicas que se aprenden a manejar
en este curso, a manejar en este tipo de capacitaciones, para que la persona sepa qué tiene y cómo enfocarse. Lo mismo que cómo evitar el botulismo, cómo evitar, etcétera, etcétera, diferentes enfermedades que se pueden producir por el mal almacenamiento de víveres o enfermedades mentales, entre otras. Las Gracias, medidas de... Dime. No, gracias, porque sí, ahorita se está hablando mucho de tal rebaño y creí que coincidía con ese, pero no, No, queda claro. Lo que se dice la inmunidad de rebaño, Suecia pagó un gran precio, porque aparentemente sí lo tienen, ya todos, la mayoría de la población está inmune, los números bajaron muchísimos cuando ya alcanzó un pico que todo el mundo está, todo el mundo está contagiado, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y los números no van a subir más. Viene un rebrote, ¡pim! Un pico no muy alto, pero vuelve a bajar. Es lo que dice históricamente esto. Entonces, cuando ya las personas logran ese tipo de inmunidad, se llama inmunidad de rebaño. Ya. Gracias, Alfonso. No, señor. Las medidas de mitigación han sido las mismas. Nosotros vimos, no es que fallara el sistema, es que no había sistema. La Organización Mundial de la Salud no sabía qué hacer. Recuerdan ustedes que empezaron diciendo, no, los tapabocas no son necesarios para todos, solamente para algunos. Y miren que hoy están exigiendo tapabocas. ¿Cuántos no se pusieron tapabocas? Porque como no era tan necesario y se contaminaron, entre otras. Cuando teníamos antecedentes de pandemias en donde lo primero que se pidió fue el tapabocas. Entonces uno ve que esto ya pasó, pero volvemos a caer en las mismas. La xenofobia. Por eso ya no se habla de la gripa china, porque generaba xenofobia en esta época. Ahí se creó xenofobia contra España, o los españoles. Genera la ansiedad, el estrés y la depresión, en las mismas que nos ha pasado actualmente. Y para la mitigación, pues hombre, fortalecer la estructura básica de salud pública. Lo que les estoy leyendo no es 2020, gripa española. Generar conciencia situacional, una respuesta coordinada entre los gobiernos y los gobiernos, pues, como pasó ahorita, no previeron que esto sucediera. El efecto mariposa dentro de la teoría del caos. Es importante tener en cuenta esto. Lo que sucedió en Wuhan, en muy poco tiempo estaba por todo el mundo. Estamos hablando de globalización. Antes era esto un poco más complicado. Hoy en día vuela. Porque hoy la intercomunicación entre países vuela a velocidades increíbles. Y si estamos hablando de un virus que se pega a los objetos, la carga que viaja, etcétera, etcétera, pues con mucha más razón. Entonces, miren lo que decía un monje chino con el cual se dio origen al efecto mariposa. El leve aleteo de las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo. Entonces, con el cambio climático y sus nefastos efectos para la humanidad, acontece que lo emitido como contaminante en un lugar del mundo, por pequeño que sea, incide negativamente en el otro lado. Miren las islas de basura. Nos debería dar vergüenza. La charlas o el curso, que es un curso, se basa entre la sostenibilidad y la supervivencia. ¿Por qué? Ya vimos lo que está generando la capacidad del hombre de transformar el medio ambiente. Aspectos positivos los hay, pero los negativos nos están generando lo que estamos viviendo ahora. Es el desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Y las estadísticas siguen. No me voy a poner a leer todo esto por tiempo, pero lo más importante, casi 2 millones de personas se mueren al año por falta de agua. Y en 15 años la mitad de la población mundial vivirá en áreas urbanas, donde no habrá suficiente agua para todos. En el Amazonas estamos cada hora devastando, y eso ya se aumentó. Esto ya no es así, es mucho más rápido. Estamos devastando 10 hectáreas por hora. Si seguimos así, en menos de 40 años no habrá Amazonas, con todas las repercusiones que esto va a traer.
La barrera de coral se pensaba que para el año 2030 estaría blanca, es decir, muerta. No, ya está ocurriendo. Lo que le decía del deshielo, se hizo una prueba sobre el aumento del nivel del mar, como vamos, y en esa evaluación científica se determinó que en el 65, el 2065 y el 75 llegaremos a un nivel muy alto del nivel del mar, es decir, todas aquellas ciudades que están cerca a la costa tendrán serios problemas para mantenerse. La desaparición de insectos por plaguicidas, entre otras, más de 100 especies, etcétera, etcétera. Pero además hay recursos contados. Para el petróleo tenemos 45 años, gas 58, fósforos con lo que producimos los pesticidas de 50 a 100 años, el carbón 158 años. Recordemos, principio de vulnerabilidad y segundo, somos finitos. La economía es el manejo del recurso escaso. Escaso. Este recurso que nosotros tenemos es escaso, entonces cada vez es menos. Y en los últimos 30 años se han triplicado el número de enfermedades respiratorias por problemas en el medio ambiente. Nosotros siempre decimos, en nuestra época nosotros nos podemos bañar con una manguera y no nos pasaba nada. Efectivamente, los estudios nos dicen que las alergias, etcétera, etcétera, han ido disparando por este cambio del medio ambiente. Pero ese nombre de desarrollo sostenible nació en 1987. Gro Brundtland era el primer ministro de Noruega. Y preocupados por esta situación, el gobierno noruego, que es un ejemplo en el mundo, somos vecinos en Suecia, estos señores tienen petróleo, riqueza como no tienen ni idea, y todo lo ahorraron. No sufrieron de enfermedad holandesa como si lo tuvimos nosotros. Y ellos pasaron un informe a las Naciones Unidas diciéndole que con este informe que debían analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico del mundo globalizado, es decir, para el bus. Porque sí, estamos avanzando social y económicamente, pero con un costo medioambiental muy alto. El objetivo de este informe, que si lo quieren buscar, búsquenlo y léanlo, es muy importante por esto, eran sus restricciones ecológicas, conservación del medio ambiente y morales. Hombre, no podemos subir tanto de nivel, todos los multimillonarios países que tienen todo y otros países no tienen nada. Paremos el bus, ayudemos a reducir la pobreza con el crecimiento económico de los países pobres, enfoquémonos al control demográfico que se está dando en algunos países, hay disminución en el crecimiento de la población, y la conservación de nuestros ecosistemas. ¿Y qué es supervivencia? Es el arte de mantenerse con vida. Es decir, no hay desarrollo sostenible ahorita, no lo hay. Estamos creciendo a niveles increíbles, pero afectando todo nuestro medio ambiente. Estamos saliendo de una pandemia y ya vimos cómo salían animalitos, cómo recuperaban su medio ambiente, cómo el mar se volvió otra vez azul, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahorita lo que va a pasar. Seguimos igual. Entonces, volvamos a la normalidad. ¿Había normalidad? Entonces, supervivencia es el arte de mantenerse con vida. Requiere todos los sentidos de la imaginación y del ingenio. Empieza por la defensa de la vida. Pero aquí recuerden, me preparo yo, preparo a mi entorno, pero también preparo a mis vecinos. Tomamos de la tierra solo lo que necesitamos. El manual de supervivencia, que dentro de poco ya estará listo para los que lo quieran adquirir, se llama Curupira. Curupira en el lenguaje tupi-guaraní significa guardián del bosque. Los indios consideran en el selva del Amazonas que este es su guardián, que cuando los cazadores entran a la selva a robarse lo que no, o sea, si toman lo que necesitan está bien, pero cuando no, el Curupira hace presencia y los ataca. Entonces, en Colombia estamos en ese proceso con el SENA, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Presidencia de la República, tratando de, por primera vez en este país, si Dios lo permite, empezar con la cultura de gestión del riesgo desde los colegios.
El árbol de la supervivencia parte del deseo de sobrevivir, que es su tronco. Todos tenemos el instinto de supervivencia y queremos sobrevivir. Luego seguimos con otra rama que es el instinto y la creatividad. La supervivencia es un arte. Es un arte porque requiere de todos nuestros sentidos para desarrollar, para salir avante de una situación de crisis de supervivencia. Pero no nos podemos quedar con solamente el deseo de vivir, el instinto y la creatividad. Necesitamos prepararnos, técnica y mentalmente preparados para enfrentar una situación de estas. Esto no nos puede volver a ocurrir, porque esto no se paga con dolores de cabeza, eso se paga con vidas. La siguiente rama es un planeamiento adecuado, planear. Tengo víveres, etcétera, es lo que necesito. Tengo mi kit de supervivencia, etcétera, etcétera. Y por último, obviamente planeo con el respeto a la naturaleza. Y por último, un equipo adecuado. La regla de oro de la supervivencia siempre la digo, pero no lo olviden, por favor. Pueden sobrevivir durante 3 minutos sin aire. Pueden sobrevivir durante 3 horas sin refugio en condiciones extremas. Pueden sobrevivir 3 días sin agua. Pueden sobrevivir 3 semanas sin comida. Los factores Rafa. Rafa no es un seudónimo, recuérdenlo. Cuando nosotros saludamos en supervivencia decimos buen refugio, agua, fuego y alimento. Entonces, Rafa es refugio, agua, fuego y alimento. Lo que debemos que tener, lo que debemos prever en una situación de crisis de supervivencia en la parte urbana. La preparación psicológica, tenemos unos intangibles con los que nos encontramos hoy mismo. Miedo, ansiedad, culpa, la culpa del sobreviviente. Esas personas que contagiaron a sus padres y sus padres murieron. Es una situación psicológica tenaz y se está viviendo. La irritabilidad, la soledad, la depresión y la ansiedad, con factores como el hambre, el cansancio, la deshidratación, la obesidad y la hipotermia. ¿Estamos preparados? La supervivencia tiene 2 rasgos grandes: gestión del riesgo y gestión de crisis. Gestión del riesgo, sobrevivirías cómodamente, que es lo que vamos a ver ahorita. Miren las estanterías. Sobrevivirías cómodamente en situaciones climáticas extremas sin energía. Cuentas con recursos que te permitan acceder a fuego, obtener alimento, purificar agua a la antigua. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una alacena lista, pero hablamos de finito. Son elementos que algún día se acabarán. Si Dios no lo quiera, tenemos una situación de invierno tipo nuclear, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener los víveres, pero también debemos saber cómo conseguirlos afuera. Las abejas nos enseñan a conseguir el agua. Algunas aves de corto vuelo nos enseñan a ubicar el agua. La telaraña, la tela de araña nos puede servir para antibiótico tópico, entre otras. Plantas, el diente de león. ¿Cuántas no me puedo comer sin problemas? El helecho, cuando está en la forma de violín, que me lo puedo comer. Todos estos elementos tengo que saberlo, porque puedo sembrarlos en mi casa, puedo tenerlos ahí y en cualquier momento me pueden salvar de una situación de crisis. ¿Qué pasa si estoy lejos de casa? Yo tengo un kit de supervivencia en mi casa, pero tengo uno en el vehículo. ¿Tienes acceso a materiales para improvisar refugio? Esto, yo le decía a la unidad de gestión del riesgo de desastres, una inundación. Esa gente son 72 horas para, cuando les va bien, respuesta del Estado. Y mientras tanto, no tienen refugio, ni agua, ni fuego, ni alimento. ¿Sabes a qué enfermedades te expones en confinamiento? Eso también lo ven ustedes completo en un curso de estos. Gestión de crisis. Pues, ya cuando sucedió la crisis, ¿por qué me preparo en primeros auxilios? ¿Será que tengo que saber primeros auxilios? Claro. En una pandemia, si me voy a un hospital me contagio, tengo una luxación y sé de primeros auxilios, pues puedo manejarlo en la casa. Sé poner inyecciones, no necesito irme a un sitio donde me puedo contagiar, me quedo aquí. No solo contagios, sino que el sistema de salud puede colapsar con situaciones que pueden ser manejadas en la casa. Y aprender a hacer raciones. No solamente racionar el alimento, sino aprender a hacer raciones con las cuales yo puedo mantenerme después de unos días cuando la crisis se alargue. En tiempos inciertos, lo mejor que puedes hacer es estar preparado y generar la cultura de gestión del riesgo o la cultura de la prevención. ¿Cómo empezar a prepararme en las ciudades? La fase preventiva
de desarrollo, de mitigación y de vuelta a la calma. Hacer de la casa nuestro refugio seguro. Recuerden, la regla de oro del 3. 3 horas sin refugio en temperaturas extremas. Entonces tenemos que tener en cuenta el almacenamiento, reserva de alimentos, medicinas. Yo puedo tener todo el alimento ahí, pero si yo sufro de ácido úrico y no tengo Uroquat, pues me como una carne, me voy a enfermar. Puedo tener situaciones muy delicadas. O sufro el corazón, o lo que sea, diabetes. Tengo que tener una reserva de estos elementos, porque puede que en la droguería en algún momento se acaben. Aprender a hacer, yo les enseño en el curso a hacer las macetas y sembrar árboles frutales en nuestra casa, ser autosuficientes. También se les enseña a hacer neveras ecológicas, es decir, se va la luz, no tengo, los servicios colapsaron, pues sé cómo hacer un refrigerador con elementos básicos, sin necesidad de energía. Tener los recursos alternos, dónde conseguir el agua, cómo conseguirla, cómo hacer fuego, si no tengo los elementos básicos para hacer el fuego. Hacer un pit, que eso se les enseña, a ubicar dónde estoy, dónde puedo conseguir elementos, dónde cerca aquí vive un médico, ubicarme en el terreno para saber dónde, en caso de una emergencia, dónde moverme, cómo moverme. Creer en cisnes negros. La teoría del cisne negro son todas aquellas sucesos sorpresivos de impacto que pueden afectarme. Cuando yo digo cisnes negros piense en lo imposible y planee para ello. Adquirir las habilidades necesarias para satisfacer todas las necesidades, incluso sin acceso a ningún recurso. El agua, entonces, ¿cómo almacenar el agua? El agua también se daña. El agua también se daña. Fuentes alternas, purificadores, desalinizadores. Aprender a hacerlo. Se les enseña a hacer purificadores de agua y desalinizadores con elementos de la naturaleza. El fuego. Mantener reserva de combustible, no sabemos. Puede ser como combustible para hacer fuego o para movernos en un vehículo en caso de tener que ir a otro sitio. Elementos para fuego. Aprender a hacer todo tipo de fogata, desde la que tiene humo hasta la que no genera humo. Tornillos caseros. Hornillos caseros que se hacen, se les enseña a hacer hornillos, los lleva a hacer un morral sin ningún problema. Y aprender a hacer velas o utilizar velas. Alimento y medicina. Entonces, el alimento, aprender a almacenarlo. ¿Qué alimentos debo almacenar? ¿Cómo debo almacenarlos? Me decían en Leticia, los que vivían en Leticia que les di este curso, bueno, pero ¿cómo hacemos para los víveres que se nos van a dañar por la humedad? Se les enseña a hacer deshumidificadores. Hacen sus deshumidificadores y les ayuda a mantener por largo tiempo sus víveres. Las enfermedades, prepárate para cazar y utilizar lo que te da la naturaleza. Tener tu kit básico, kit de primeros auxilios y medicinas. En el aire, entonces pensar, ¿qué pasa si el aire no es respirable? Pues yo tengo elementos como estos, como las máscaras norteamericanas, que es esta del ejército norteamericano, o estas que son del ejército ruso. También tienen sus filtros. Miren ustedes abajo las hormiguitas, cerrando una herida. Con las hormiguitas aprendemos a que ellas nos pueden curar las heridas. ¿Cómo empezar a prepararme? Desde la parte preventiva, ¿qué debo preparar? ¿Cómo preparo a mi familia? ¿Cómo le digo a mi familia, prepárense? ¿Qué le pongo a hacer? Y los que no están conmigo, como en mi caso están en Suecia, ¿cómo los preparo? ¿Para cuántos días? ¿Me preparo para 15 días? ¿O me preparo para 20 días? Y si llego a los 20 días y ya no hay víveres, ¿qué hago? Ah, no, ya tengo previsto cómo obtener elementos adicionales. Esta es la mochila de 72 horas. Yo tengo esta. Esto lo encuentran ustedes en cualquier página. Lo importante aquí de entender es que esta mochila de 72 horas o el kit de supervivencia de 72 horas es muy relativo, porque no es lo mismo Alfonso Flores que mi hija, por ejemplo, porque es una mujer, tiene otras necesidades, medicinas, etcétera, etcétera, o depende de dónde voy a ir o dónde estoy. Si estoy en clima caliente, pues de nada me valdrá esta chaqueta que tengo aquí, no me va a servir para nada.
para los de México no es chaqueta, es chamarra, pero no me va a servir de nada. Aquí vemos las abejitas, 6 kilómetros más o menos nadan de sus nidos, de sus panales, y nos ayudan a detectar el agua, lo mismo que las hormigas. Las hormigas nos advierten de tempestades, de lluvias también. ¿Cómo manejar la situación durante la crisis? Preparación psicológica y técnica. Siempre es preparación, me preparo. Hacer mi autoanálisis FODA, qué fortalezas, qué debilidades tengo, qué fobias tengo. De pronto esta situación me va a ayudar, esta crisis va a ser una oportunidad para quitarme las fobias y tener un plan de acción, como les decía, ojalá en grupo. Dentro de la crisis, pues miren, aquí tenemos esto que me lo manda Prepper España, cómo preparar una zona de limpieza para una situación como la que vivimos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Un plan de acción. Volver a hacer el plan cuando haya un rebrote o una situación de este tipo. ¿Cómo organizarme? ¿Y qué enfermedades psicológicas? Esto hay que tenerlo muy claro. A los niños, a los jóvenes que están con nosotros, nuestros hijos, hay que tenerlos con la mente ocupada, hay que tenerlos, darles trabajo, labores, aprendan a hacer fuego, aprendan a hacer estos, para que cuando salgan a la naturaleza, pues apliquen todo esto, sepan que eso que está allá es esto que hay que respetarlo, tomamos de ella lo que necesitamos, pero estoy al mismo tiempo generando una cultura para que esta situación que nos pasó ahora, que puede ser peor, no sabemos, ya vieron todas las amenazas que hay, pues estemos preparados. ¿Y qué hacer cuando volvamos a la calma? Un autoanálisis. Yo proponía, y lo estoy haciendo en estos momentos, para que a las 8 de la noche, todos los días, todo el mundo apague todo. Y hablemos. La familia hablar. ¿Recuerdan ustedes en la época de los apagones? Que fue una época bonita, donde uno aprendía, ya no había celulares, no había todo esto, entonces se reunía la familia a hablar, pero al mismo tiempo estamos dando un poquito de oxígeno al planeta. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito, pero esto era alguna pregunta. Gracias, Alfonso. Interesante conferencia. Bueno, los invitamos para que empecemos a hacer las preguntas. Ya tenemos una y dice, ¿cuál es la posición y conocimiento de Colombia frente a estos temas? 0. En Colombia solamente vemos certificados por la Asociación Mundial y por la Confederación Suramericana de Supervivencia 4 personas. Hay mucho empirismo, sí. Preparacionismo, hay gente que sí está en preparacionismo. Lo que yo no estoy ni en contra ni a favor, pero lo que yo digo con el tema de preparacionismo es que se vuelven, usted ve a los gringos son los padres del preparacionismo, pero guardan y compran y no se trata tanto de eso, se trata de ser autosuficiente y de aprender a obtener recursos de naturaleza. Entonces, en este momento estamos en este proceso de el SENA, por fin el SENA se dignó a escuchar a los de supervivencia, tomar la vocería y después de insistir, ellos dijeron, oiga, esto es urgente, esto es urgente. Necesitamos implementar estos temas porque es verdad, o sea, nosotros no estamos preparados, pero aún tampoco lo estamos. Entonces, Moira, discúlpame, no sin antes agradecerle a Alfonso, definitivamente, como dice John Parra en el chat, es desalentador el panorama, y yo creo que una de las personas que puede estar muy contenta dentro del mismo grupo es el mismo John, porque si hay una persona que ha estado desde los fundadores de John Parra en hacer este tipo de campañas, y al llegar tú a salvo, pues imagínense, se le va a equilibrar la balanza, porque son temas muy profundos y tocan una dimensión mundial muy clara. Yo la verdad quedo perplejo, quedo preocupado, pero a la vez soy optimista porque los tiempos de la vida y los tiempos de Dios son únicos. Y si en este momento te aterrizó a ti aquí, de la manera como entraste, yo creo que podemos hacer cosas grandes, y hay que empezar con el modelo educativo. Y educativo es lo que estás haciendo
Yo creo que ese espacio, por ejemplo, tiene que ser repetido en Acoltén, porque la gente nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y abrir un poco los ojos, porque cuando se dice que se necesitan 3 planetas para alimentarnos dentro de en el 50, Dios mío bendito, la cosa va a estar muy dura. Dime, Moira, ¿qué otra pregunta hay por ahí, por favor? Dice, ¿de qué forma podemos concientizar a la población? Dice Carmen Luz. Bueno, como empecé diciéndoles, estamos con una estrategia. Cuando digo estamos, la Asociación Colombiana de Supervivencia y Preparacionismo, desarrollamos un plan que parte de la gente. Esto es interesante hacerlo, abrir los ojos, pero lo más importante por eso es que desarrollamos esos talleres teórico-prácticos. Nosotros desarrollamos talleres teórico-prácticos, sacamos 2 manuales. El primer manual ya en estos sale, donde lo puede coger cualquier persona, que es el Curupira, que ustedes pueden leer, entender y tenerlo ahí en la casa, qué hacer en caso de un terremoto, de un volcán, etcétera, 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 están ahí. Pero lo más importante, creo yo, y soy muy enfático en esto, es que logremos que el Ministerio de Educación diga, sí, estamos en eso, sí, vamos a implementar esto, pero no como nos lo querían hacer ver, como parte de educación extracurricular. No, debe ser pensum académico. Si Europa dedica tanto tiempo a esto, es porque, y sobre todo que genera una conciencia de protección al medio ambiente. Vean ustedes cómo maneja Suecia la basura. Es increíble. O sea, allá usted no ve lo que ve acá, pero es porque hay una conciencia desde niños. Entonces, esto no parte. Ahora, nosotros tenemos que empezar desde niños y desde los viejos, porque ya los suecos llevan años en esto, pero aquí hay que concientizar a todos y decirle, venga para acá, haga esto, prepárese, tenga los víveres que necesita en su casa. Yo tengo mi alacena llena de víveres y son mis víveres que no toco. Entonces, esos víveres están guardados y son los que utilizo para una emergencia. Ahí está mi reserva. Pero ¿cómo lo conseguí? Preparándome. Excelente. Gracias, Alfonso. Yo tengo una pregunta y es, hablas del tema psicológico y dada la situación que estamos viviendo actualmente y nosotras que somos madres, tenemos estos hijos que están al borde de ataques, de histeria y de todo. ¿Qué tips nos puedes recomendar y cómo manejar este tema psicológico en los niños? Porque... Mire, una de las cosas de la falta de conocimiento de esta situación es que se enclaustraron, compraron de todo y se les olvidó comprar juguetes para los niños. A muchos. O sea, juegos didácticos, hablo yo. Tener la mente ocupada. Mire, los niños son una esponja. Si el papá y la mamá están preparados psicológicamente, saben manejar las situaciones y los hijos aprenden de esto. Lo que hay que hacer es ser muy imaginativo. En esto hay que ser muy imaginativo. Por eso la supervivencia tiene esto de ingenio y creatividad. Entonces, inventarse juegos en familia, desarrollar este tipo de cursos, hacerlos, cursos que tengan manualidades, que les enseñen a ellos para que después salgan un camping. Venga, papá, vamos a aprender a hacer fuego, vamos a hacer fuego con esto. Todas estas cosas les ayuda a sus habilidades blandas en lo que es el tema de toma de decisiones, liderazgo, etcétera, etcétera. Se hacen, estas actividades se hacen afuera. Ahora ya terminó la cuarentena, vamos a ver hasta cuándo dura, pero la idea es eso, la idea es ser muy, muy imaginativos, porque lo que hablaba de la fiebre de cabaña es bien complicado y eso es los resultados de esta cuarentena los vamos a ver en los psicólogos y los psiquiatras dentro de muy poco. Gracias, Alfonso. Sí, inclusive, Alfonso, yo creo que es importante y vale la pena el refuerzo publicitario. Este tipo de cursos van a estar apalancados desde Asalvo, en un acuerdo que se va a hacer con Alfonso y obviamente el que esté afiliado va a tener un descuento especial en comparación a otro. Y eso es parte clave dentro del proceso educativo que tenemos que hacer en todas las redes que nos interesa este tema. Yo sé que hay mucha gente interesada, pero no se les ha abierto
digamos, la curiosidad, pero hay gente que quiere meterle el diente a esto y en buena hora para empezar. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. ¿No hay más preguntas? No hay preguntas. Agradecimiento por la interesante charla del día de hoy, Alfonso. Muy No, agradecidos. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Inclusive puedes habilitar algo del curso del fin de semana, Alfonso, ¿no será? Señor. Del curso que hay el fin de semana, podrías decirnos. Bueno, sí. Este fin de semana tengo otra conferencia internacional van a venir los cacaos de los cacaos en supervivencia, pues virtual. Y yo les voy a dejar si quieren el link y cómo se inscriben. Es muy económico, cuesta creo que 50,000 o 25,000 por persona. Okay. Y van a ver ustedes, que son 3 días de todo lo que pueden aprender de supervivencia, desde preparacionismo hasta, bueno, todo. Entonces ahí estamos, en representación de Colombia vemos 3 o 4 personas, no recuerdo bien, que pues expertos en diferentes temas, ¿no? Están 2 de los que, uno es mi socio, que es el detrás de cámaras de supervivencia al desnudo a nivel mundial, y el otro es el de supervivencia en parejas también. Entonces ellos van a ser varios de los expositores. Estoy yo con el tema de agua, que eso es lo mío. Y bueno, invitados los que quieran asistir a este tipo de actividades, son muy divertidas, se aprende muchísimo y estamos prontos a salir a disfrutar de la naturaleza. Qué mejor que aprovechar esto para cuando lo hagan. Perfecto. Moira, ¿no? Entonces no hay más preguntas ahí. Yo pienso que... No, señor, no hay más preguntas. No, Alfonso, agradecerle, la verdad, de malas el que se la perdió, pero sí muy interesante, y vuelvo y le digo, esto hay que replicarlo, y usted sabe que estamos en los conductos reales y visibles para generar la publicidad suficiente, y desde esta orilla empezar a educarnos nosotros y todo el que llegue, porque tenemos que ser conscientes, porque realmente no nos va a quedar nada del planeta. Por eso les decía, desarrollo sostenible no hay. ¿En qué estamos? Supervivencia. Sí, señor. Listo, Moira. Listo, Alfonso. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy formal. Muchísimas gracias a nuestros asistentes Alfonso, también. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día. Se cuidan. Buen día para todos. Mil gracias, Alfonso. Un tema muy completo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.